buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, muy atentos a la palabra de hoy. Hoy nos va a confrontar el Señor. Hemos estado estudiando cómo extender el reino de Dios y la única manera es ser obedientes, salir y cumplir su voluntad. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy directa. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para extender el reino de Dios en la tierra? ¿Qué necesita el Espíritu Santo para extender el reino de Dios en la tierra? El Espíritu Santo es omnipotente para hacer todo lo que Dios quiera, pero recordemos que el Padre decidió que toda obra en la tierra se hiciera a través de un ser humano. Por lo tanto, para extender el reino de Dios en la tierra, el Espíritu Santo necesita dos cosas. Número uno, un cuerpo humano. El Espíritu Santo es el agente que Dios usó para crear al hombre. Dice la palabra que lo creó todo con el poder de su palabra, pero en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre todo. Dios formó a Adán con un cuerpo físico y depositó en él su espíritu, su aliento de vida para gobernar la tierra. Y a través de él y mediante la declaración de su palabra, él iba a cumplir la voluntad de Dios. La intención original de Dios era que el hombre reinara y gobernara en la tierra. Y por eso le dio un cuerpo. Dios le dio al hombre dominio y señorío para establecer su reino aquí. Cuando Dios sopló sobre Adán, lo activó para actuar en el mundo visible con el poder de un espíritu invisible. O sea, Dios lo conectó a los dos mundos. Dice el Salmo 115, verso 16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Cuando Adán fue conectado al mundo espiritual, le fue dado poder para ejercer dominio sobre la creación. Recordemos que un cuerpo sin el aliento de Dios no puede gobernar la tierra. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, lo primero que activa en nosotros es nuestro espíritu que se conecte a Él para tener ese espíritu de dominio. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo le escribe a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros nacimos de nuevo y entramos al reino de Dios, el enemigo tembló, porque estábamos siendo reconectados con nuestro propósito de ejercer dominio y señorío. Ese es nuestro primer propósito en la tierra, señorear sobre la creación. Dios necesita nuestra humanidad para hacer avanzar su reino en la tierra, porque Él solo puede intervenir en los asuntos de los hombres por medio de un ser humano. Por eso la escritura de Ezequiel, cuando dice que Dios estaba buscando quién hiciese vallado, quién hiciese un hombre que fuera intermediario entre Dios y los hombres, y no lo encontró. Ahora, si Dios no lo hiciera de esa manera, Dios estaría violando su propia justicia. Dios necesita que esos individuos reúnan dos virtudes esenciales, dos requisitos. Número uno, disponibilidad. Cuando Isaías tuvo el encuentro con el trono de Dios y vio los serafines que adoraban incesantemente al Dios Todopoderoso, adorando y diciendo santo, 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 y después de que fue confrontada su humanidad y fue descubierta su inmundicia, sus labios inmundos, y que fue quemado con ese carbón encendido, Isaías en el versículo 8 del capítulo 6 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios no está buscando hombres talentosos, inteligentes, sabios, sabelotodos, ricos, famosos, preparados. Él busca hombres dispuestos a hacer avanzar su reino. Dios busca un ser humano que le diga, Señor, no soy el más adecuado ni el más brillante, pero estoy disponible. Dios busca un ser humano que le diga, Señor,
No soy el más preparado tal vez, ni el más elocuente, pero estoy disponible. Y número 2, obediencia. La obediencia es alguien que oye y practica y hace lo que se le dice. Dios lo dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Para saber si somos obedientes, hay 4 pruebas que debemos pasar: la comodidad, la conveniencia, lo lucrativo y lo razonable. En el último nivel, nuestra obediencia es probada a fuego. Si obedecemos a Dios cuando lo que nos pide no tiene sentido, cuando no es razonable, entonces es cuando somos útiles para extender su reino. Dios no puede hacer nada sin un hombre. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que esté dispuesto y que sea obediente. Por eso hoy pidámosle a Dios que Él nos conceda ser esos hombres y esas mujeres. Hay gente que sigue y que ama a Jesús, pero solamente cuando están cómodos, cuando es lucrativo, cuando es conveniente y cuando es razonable. Pero cuando no tiene sentido, no son capaces de cruzar la línea. Nosotros tenemos que cruzar esa línea y servir a Dios, aunque lo que nos pida no tenga sentido. Un corazón, número 2, para la guerra es lo que necesita el Espíritu Santo para extender el reino de Dios en la tierra. Cuando decidimos llevar el reino hacia adelante, el infierno entero se va a levantar en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, porque es cuando empieza la persecución. Jesucristo lo dijo, que todo el mundo nos odiaría por causa de su nombre. Va a llegar un momento así, pero nuestro corazón debe estar listo para la guerra. Cuando tú comiences a declarar la guerra contra todo lo inmoral, la inmoralidad sexual, la corrupción, el pecado, la maldad, el aborto, cuando comiences a declarar que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, que el libertinaje es pecado, el reino de las tinieblas se va a levantar contra ti. En Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La generación que salió de Egipto hubiera podido poseer la tierra prometida de inmediato si hubieran tenido un corazón para la guerra, pero en lugar de creerle a Dios y de tomar la tierra, los hombres de esa generación tuvieron miedo, se quejaron, dudaron y nunca entraron en posesión de ella. Nosotros hoy hacemos lo mismo. Queremos poseer lo que nos pertenece, nuestra herencia sin luchar. Y cuando las situaciones se ponen difíciles y demandan guerra, en lugar de pelear nos quejamos, murmuramos y nos derrumbamos. Tenemos que pelear una batalla. Las guerras son una manera de permitirle a Dios que Él muestre su poder a favor de nosotros y dejarlo ser Dios. Y Él nos va a socorrer, Él nos va a apoyar para la batalla. No hay duda de que vamos a salir victoriosos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿tenemos el corazón para hacerlo? Tú nunca te convertirás en un guerrero, en una guerrera, si solo quieres ser un creyente o un ministro o un líder cómodo y feliz, acomodado en tu iglesia. Los creyentes no pueden ser la solución para su familia, su ciudad, su país, su ciudad, si no tienen un corazón para la guerra, si no creen que su destino sea ganar la batalla. Recordemos que aquí no estamos hablando de guerra física contra personas, contra seres humanos, sino de una guerra espiritual contra el gobierno de las tinieblas. En Jueces 3, 1 y 2 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Estos hombres son los que Dios socorre a aquellos que tienen corazón para la guerra. Ese fue el caso de David.
cuyo corazón de guerrero y de adorador, Dios lo formó, lo transformó y lo hizo un corazón conforme al suyo. Y David transmitió lo que él tenía en sus hombres. En Primera de Crónicas 12:38 dice: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Tú sabías que la Biblia llama a Jehová varón de guerra? En Éxodo 15:3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Si tú no te enfrentas a esta realidad de que debes pelear por lo que Dios ya dijo que te pertenece, no vas a tomar posesión de las promesas. No hay otra manera de poseer lo que Él ya declaró que es de su reino, más que yendo al territorio enemigo y arrebatándolo. Recuerda que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra el diablo y sus demonios. Por eso el Señor le dio una orden específica al pueblo en Deuteronomio 11:24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. La palabra pisar significa machacar, caminar, pisotear, pero es más que eso. Es el sendero, es el destino que seguimos en la vida. Muchos ministros, muchos pastores se han quedado en un pacto de neutralidad con el enemigo. Por eso no avanzan, están estancados, porque ellos prefieren, como muchos de ellos dicen, no meterse con el diablo para que el diablo no se meta con ellos. Pero quieran o no, el diablo se va a meter. Necesitamos cruzar la línea. El Espíritu Santo está llevando a su pueblo a extender su reino. Debemos estar disponibles y ser obedientes, pues nosotros somos parte de ese pueblo. Ejercer dominio y señorío significa afirmar las leyes y la voluntad del reino en la tierra. Por eso la Escritura nos llama reyes y sacerdotes. Un sacerdote es aquel que ofrece sacrificios de oración y adoración a Dios, pero también es el que ejerce dominio sobre un territorio y refuerza las órdenes y las leyes del reino. Y para eso necesita el poder que el Espíritu Santo le da. Y hay varias preguntas. ¿Estás tú disponible para extender el reino por la fuerza? ¿Estás dispuesto a ser el hombre o la mujer usado por Dios para confrontar esas leyes inmorales que ahora aprueban el aborto, que aprueban el matrimonio homosexual? ¿Estás dispuesto a que Dios te use para llevar el reino a tu familia, a tu lugar de trabajo, a tu comunidad, a donde quiera que vayas? ¿Estás dispuesto a entregar tu cuerpo al Espíritu Santo para extender el reino según te dirija? Y aun cuando lo que te pida no tenga sentido, tenemos que vivir, como dice la palabra, como reyes y sacerdotes del reino de Dios, ofreciendo sacrificios de alabanza y estableciendo su gobierno en todo territorio hasta lo último de la tierra, como el Señor lo ordenó, porque la gran comisión no solamente es Mateo 28:19, sino también es Marcos 16-20, hacerlo con el poder y la autoridad y las señales que siguen cuando cumplimos y obedecemos el mandato de predicar su palabra. Pero tenemos que orar para que el reino venga como Jesús nos enseñó. En Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos trata sobre la adoración a Dios Padre, la comunión con Él y el traer su reino a la tierra. Notemos que lo primero que dice, después de decir santificado sea tu nombre, en Mateo 6:9 es, venga tu reino. El reino de Dios debe ser nuestra primera prioridad.
Además, esta oración confirma dónde debemos manifestar el reino: en la tierra. Para eso nos dio el poder, no para que te lleves el poder cuando te mueras. Muchos cristianos creen que el propósito principal del reino es irse al cielo, pero está claro que el propósito del reino es traer el cielo a la tierra. Debemos entender que la voluntad, dominio y señorío de nuestro Rey debe ser cumplido en la tierra, aquí y ahora, de la misma manera que se cumple en el cielo. Todas las otras oraciones son secundarias a este propósito. Al igual que todas nuestras necesidades, nuestros problemas, pruebas, dificultades personales, después de haber orado para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es en el cielo, entonces podemos orar por el pan nuestro de cada día, como Él lo enseñó en Mateo 6:11. Pero sin embargo, muchos cristianos ponen sus problemas y necesidades personales antes que el reino de Dios. No siguen el patrón, la oración modelo como nos la enseñó el Señor. No se dan cuenta que este es precisamente el motivo por el cual sus necesidades no son contestadas, sus prioridades no están en orden. Por eso lean Mateo 6, 31 al 33, cuando Jesús dijo: no se afanen por nada, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando el reino es la prioridad de nuestras vidas, cuando adoramos a Dios, cuando servimos a otros, cuando oramos por los enfermos, cuando testificamos de Jesús, cuando oramos por los oprimidos, cuando ofrendamos, cuando llevamos el evangelio a donde quiera que vamos, nuestras necesidades serán suplidas. Debemos prestar mucha atención a lo que dice esta porción del Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas expresiones no vienen como peticiones pasivas, sino como declaraciones afirmativas. Porque más adelante Jesús dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debemos aprovechar lo que está en los cielos y traerlo a la tierra. Cuando oramos, estamos rogando a Dios para que Él haga su voluntad en la tierra al igual que en el cielo. Que Él traiga salud, liberación, paz, gozo, perdón, milagros, sanidad y mucho más. Cuando dependemos del reino de Dios, visiblemente podemos ver lo que Dios hará. Él es soberano y Él lo hará si lo hacemos todo de acuerdo a su voluntad. El cielo es el patrón, es el modelo que debemos traer a nuestro entorno. Cuando encontramos gente enferma, debemos orar, recordar que la enfermedad no existe en el cielo. En el cielo no hay enfermos. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice que en el cielo no hay hospital. Debemos hablar el reino de los cielos. Debemos orar para que el reino de los cielos venga a la tierra, para que su poder se manifieste y la gente pueda ser sanada y liberada en el nombre de Jesús. Y si no hay enfermos, mucho menos endemoniados. Por eso oremos que se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra. El Padre Nuestro habla de adorar a Dios Padre, de tener comunión con Él y de traer su reino a la tierra. Pero, ¿cómo entrar en el reino de Dios? Bueno, ayer estudiamos que el reino de Dios ya está dentro de nosotros, porque está el Espíritu Santo, que es el administrador. Hemos aprendido lo que es el reino de Dios, dónde se encuentra y sus cualidades y características principales. Pero ¿cómo entrar en él por completo? La salvación por medio de la obra de Jesús en la cruz forma parte de la provisión de Dios, pero todavía hay algo que debemos hacer personalmente. Y esto debe quedar muy en claro: nacer de nuevo. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿No se supone que todos los creyentes han nacido de nuevo? Ese es el problema, que no todos han nacido de nuevo. En Juan 3:5
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios se entra por nacimiento espiritual, y ese nacer de nuevo, como dice en Primera de Pedro 1:3, que Él nos hizo nacer por la palabra, nos da su ciudadanía. No podemos entrar en el reino siendo religiosos, perteneciendo a una denominación o creyendo que porque pertenecemos a tal o cual ya somos salvos, o como algunos se atreven a decir, mi iglesia es la verdadera, porque ningún ministerio, secta o afiliándonos a alguna iglesia en particular o conociendo la teología de la salvación por medio de la cruz o cualquier otro método o conocimiento, nada de eso te va a salvar. Tiene que haber una total separación de la maldición del pecado. Tiene que ser cortado el cordón umbilical de la iniquidad, de la maldad que nos conecta con el pecado y con la naturaleza rebelde. Tiene que ser cortado, así como cuando nace un bebé. El reino no es simplemente un remedio, implica convertirse en una nueva criatura. Como Pablo lo dice a los Corintios en 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay entrada al reino de Dios, sino solamente por el nuevo nacimiento. Número 2, arrepentirnos. En Marcos 1:14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, llamando al pueblo al arrepentimiento. Jesús no podía presentarse a los israelitas como el Mesías hasta que sus corazones estuvieran listos para arrepentirse. Esa es la primera condición o requisito para recibirlo. En la escritura que acabamos de leer, la palabra predicando viene de un vocablo, una palabra griega que se traduce como proclamar, como alguien que grita en público, especialmente la verdad divina. Por tanto, puede significar predicar, proclamar o publicar. El ministerio de Jesús continúa donde terminó el de Juan el Bautista. No hubo variación en el mensaje que ambos proclamaron. No fueron diferentes mensajes, porque los dos llamaron a la gente al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios había llegado y nuevamente los corazones de la gente tenían que estar listos para recibirlo. El nuevo nacimiento ocurre solamente por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición indispensable que nos prepara para recibir el reino y nacer en él. El reino de Dios, debemos humillarnos antes de ser exaltados. Debemos dar para recibir, debemos servir para ser grandes, debemos morir para vivir. Lean Mateo 23:12, Lucas 6:38, Mateo 20:26, Juan 11:25. Y de acuerdo a esto, debemos morir a nuestro propio gobierno, a nuestros deseos y opiniones egoístas, a nuestro yo personal, rindiéndonos a Dios para que podamos verdaderamente vivir en Él y en su reino. Ahora, ¿de qué debemos arrepentirnos y por qué? Tal vez tú te estés preguntando. Dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todo problema y dificultad que enfrentamos comenzó cuando los primeros seres humanos se apartaron del gobierno de Dios y trataron de vivir según sus propias maneras. Y Dios llamó a eso, a ese alejamiento, a esa separación, iniquidad, pecado y rebelión. Y todos los seres humanos hemos heredado esa naturaleza de iniquidad, de maldad, de pecado y de rebelión. Y la única solución para nuestros problemas es
reincorporarnos al reino. Pero sin embargo hay tanta rebelión hoy en día que muchas personas ni siquiera desean escuchar la palabra gobierno en relación a Dios, porque ellos no ven la llegada del reino de Dios como buenas noticias, porque no quieren arrepentirse ni cambiar sus pensamientos ni sus caminos equivocados. La maldad equivale a rebelión y todas sus consecuencias. El verdadero arrepentimiento implica tener una mentalidad nueva, un pensamiento nuevo que refleje un cambio de actitud. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Y ese cambio pone en evidencia la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona, el cual gradualmente, eventualmente se traduce en una nueva forma de vivir. El arrepentimiento no es una emoción, no es algo que, es que no lo siento, aunque puede ser expresado por medio de emociones. Por el contrario, cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición de bancarrota espiritual ante Dios y la naturaleza de la rebelión que nos aleja de Él, el arrepentimiento nos lleva a tomar la decisión de hacer un giro de 180 grados y caminar en dirección opuesta hacia Él. El arrepentimiento también indica nuestra decisión de no seguir gobernándonos a nosotros mismos, sino pasar a ser regidos por Dios conforme a su gobierno. Por lo tanto, el arrepentimiento hace que el pecado muera. Y aunque el arrepentimiento es necesario para entrar en el reino, también debemos buscar constantemente renovar nuestros pensamientos y caminos para que estén conforme a los pensamientos y caminos de Dios y someter a Él nuestras vidas diariamente para que podamos seguir caminando en la dirección correcta. A eso se refiere cuando dice en Lucas 9:23 que tomemos nuestra cruz diariamente y lo sigamos. Todo ser humano es un rebelde por naturaleza y expresa esa rebelión por medio de pensamientos, de decisiones y de hechos. Quizá tú puedas decir, bueno, yo no soy un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un asesino, un malhechor, pero en el instante en que naciste en este mundo, lo hiciste con una naturaleza rebelde. Tú naciste en iniquidad, en maldad. Como David lo dice en el Salmo 51:5, en maldad fui formado. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en cierta manera la iniquidad, la maldad, es inevitable para nosotros, porque viene a través de la línea sanguínea del ADN. Por eso tenemos que cambiar nuestro ADN de maldad por el ADN de Cristo. Dios también nos da una conciencia y una habilidad de razonar, la cual nos ayuda a reconocer el bien del mal. Y más que eso, Él nos ofrece su propio Espíritu Santo para que viva en nosotros y nos habilite para que le obedezcamos. Tú puedes elegir diariamente decidir vivir en iniquidad, en maldad, o puedes arrepentirte y entrar en el reino de vida. Tenemos que volver a tomar conciencia y reconocer la verdad acerca de nosotros y de nuestro estilo de vida pecaminoso. Por eso debemos hacer un giro y empezar a caminar en una dirección contraria. Isaías 1:18-19 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué significa arrepentirse de todo corazón? Arrepentirse de todo corazón significa reconocer que hemos vivido independientes de Dios. Básicamente, esto significa que nos hemos gobernado a nosotros mismos y hemos premiado nuestra naturaleza pecaminosa, viviendo como nos da la gana, haciendo, pensando y sintiendo lo que queremos, al igual que dándole prioridad a nuestros propios deseos y maneras
de ganancia y satisfacción personal. Nos convertimos en nuestra propia autoridad. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Decidiendo qué negocio establecer, en dónde vivir, con quién casarnos y más, sin consultar a Dios. Y por ese motivo muchos de nosotros vamos de fracaso en fracaso, preguntándonos por qué nacimos y si la vida tiene algún significado. Nos preguntamos por qué estamos deprimidos o por qué tantos jóvenes eligen hoy en día el suicidio, creyendo que eso va a acabar con el terrible vacío que hay en sus vidas. La libertad de vivir como queremos, la cual luchamos tanto por defender, es la que nos ha alejado y nos ha dejado sin propósito en la vida. Para que nuestro arrepentimiento sea genuino, verdadero, debemos poner de hoy en adelante bajo la autoridad y el gobierno de Dios, permitiéndole que tome el mandato completo de nuestras vidas. Toda decisión que tomemos debe estar basada en los principios del reino y en sus mandamientos, porque ahora vivimos para agradar al Rey y no vamos a hacer nada sin su consentimiento, su autoridad y su guía. Ese es el verdadero arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento es el cambio, y el cambio no es cambio hasta que hay una verdadera transformación. Muchas personas en la iglesia todavía hoy en día no se han arrepentido verdaderamente. Su condición es evidente porque muestran su rebeldía, sus arrebatos de enojo, de ira, de depresión, de egoísmo y demás. No tienen paz y no pueden recibir por completo la justicia de Dios que ya ha sido dada por Cristo. El poder del reino está disponible para aquellos que se han arrepentido por completo y han renunciado a su rebelión contra Dios. Entonces, y solo entonces, es cuando podemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas de salvación, de sanidad, de liberación, de justicia, de paz, de gozo. Debemos entender que la libertad y la provisión sobrenatural en Cristo no son excusas para que vivamos a nuestra manera. Mucha gente cree que porque ahorita le va bien en lo que está haciendo y está alejado de Dios, que Dios está probando su conducta. No, te está dando una extensión de su gracia. Yo, por el tiempo que tenemos mi esposa y yo, más de 20 años de estar experimentando, tratando con gente en el ministerio, hemos llegado a la conclusión que la mayoría de problemas que enfrenta la gente son causados por falta de un verdadero arrepentimiento. Pero cuando llevamos a la gente a arrepentirse por completo, muchos de sus problemas terminan porque una persona arrepentida ya no resiste a Dios. Por el contrario, le dice: Señor, aquí estoy y haré lo que me pidas. Cuando se le enseña a la gente acerca del reino de Dios, pero no le hablamos de obediencia, de sumisión y de estar bajo su gobierno, fallamos en comunicar lo esencial del reino. Dios no quiere que seamos llaneros solitarios, sin importar si tú eres cristiano o no, si vas a la iglesia o no. Si te identificas con ese estilo de vida rebelde, apartado de Dios, y te ves tan perdido y sin dirección, sin conocer el propósito para el cual naciste, si sientes que deseas terminar con todo porque la vida te parece demasiado pesada, si estás enfermo y el tratamiento médico no te ha traído alivio ni sanidad, pues es hora que experimentes el reino de Dios aquí y ahora con las manifestaciones de su poder. Arrepiéntete de tu estilo de vida. Renuncia al pecado, a la iniquidad, a la rebelión contra Dios y vuélvete a Él. Dios quiere que su reino se manifieste en ti. Él quiere que su reino se expanda a otros por medio de ti, trayendo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si deseas reconciliarte con Dios y estás dispuesto a someterte a su gobierno, pues es tiempo de que oremos hoy, de que nos arrepintamos y que recibamos el perdón para que podamos entrar en toda su plenitud al reino de Dios. Y para ir concluyendo,
solo recuerda una cosa, solo tenemos una prioridad, recuérdalo. Y ese es el título del devocional de hoy, la prioridad de buscar el reino. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, y primero es primero, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos estado estudiando que fuera del reino de Dios no hay justicia, no hay paz, porque la rebelión solo produce caos y destrucción. La única manera de ser justo es recibiendo por fe la justicia de Jesús y sometiéndonos al reino de Dios. Si nuestras prioridades están en orden, pues todo lo demás se va a alinear. Cuando enfocamos y alineamos nuestras prioridades con las del reino, el orden de Dios viene a nuestra vida y son activadas sus promesas de comida, de bebida, de vestido, con una cama para dormir, un techo sobre nuestra cabeza y demás. Es tiempo de que te des cuenta de que estamos aquí para manifestar, para sacar a la luz, para llevar, para ser portadores de la gloria de Dios, para cumplir la realidad de la voluntad de Dios, su señorío, su dominio en la tierra. Donde quiera que nos encontremos con aquellos que están experimentando tiempos difíciles, la enfermedad, la opresión, el desánimo, el divorcio, cualquier cosa que sea, todo eso no existe en el cielo. Y para acabar o prevenir tales cosas en la vida de una persona, familia, iglesia, comunidad, ciudad, debemos establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando algo no está alineado a la voluntad de Dios, dependiendo de lo que sea, debemos darle prioridad para realinearlo o removerlo. Es tiempo de que hoy tomemos esa decisión y que manifestemos el reino donde quiera que vayamos. Donde hay tinieblas espirituales, que oremos para que el Señor las mueva. Donde hay enfermedad, oremos por los enfermos para que Dios los sane. Que echemos fuera los demonios que están oprimiendo con la autoridad que Él nos ha delegado. El reino de poder está dentro de ti. Lo único que debes hacer es demostrarlo, usarlo, ser obediente y estar dispuesto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que somos pecadores, Señor. Nos arrepentimos de nuestro estilo de vida que ha sido contrario a ti y a tu reino. Nos apartamos de todos los pecados y rebeliones porque deseamos seguirte de todo corazón. Hoy confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y creemos con todo nuestro corazón que tú, Señor, lo levantaste de los muertos, que somos salvos porque te hemos recibido en nuestro corazón y porque tú ya nos lavaste con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, que ya no nos pertenecemos, que diariamente vamos a tomar nuestra cruz y seguirte, que tu reino se manifieste en nuestra vida, porque ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Que nos uses para expandir tu reino donde quiera que vayamos, Señor. Es hora, Señor, de que tu reino se extienda en todo lugar, donde quiera que vayamos, Señor, que la gente pueda mirar algo diferente en cada uno de nosotros, que puedan decir, tú tienes algo que yo no sé qué es, pero yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo. ¿Podrías orar por mí? Y que oremos con valentía, con denuedo por los que están enfermos, los que están oprimidos, los que están desanimados, los que están apocados, por los que están apagados, por aquellos que el enemigo los está arrastrando a las tinieblas. Como tu palabra dice, que saquemos aún de las llamas, de las tinieblas, aquellos que el enemigo está arrastrando. Oh Señor, hoy es el día para que nosotros pongamos nuestras prioridades en orden. Y hoy nuestra prioridad es buscar tu reino y tu justicia. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender el propósito de tu palabra en cada uno de nosotros,
a entender que la prioridad es buscar tu reino, para que gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro trabajo, donde quieras, Señor. Que sea tu reino el que gobierne nuestro hogar, Señor. Que no sean nuestras leyes, sino las tuyas. Que no sean mis leyes, sino las tuyas. Que sean tus ordenanzas, tus mandatos, que no son gravosos, como dice tu palabra. Como decía el salmista, cuánto amo tu ley, porque tu ley es delicia, es miel. Señor, cuando lo hacemos en agradecimiento y en obediencia a ti, ábrenos el entendimiento y quita la venda de nuestros ojos. Te lo rogamos, Señor, y oramos por aquellos que están apocados, apagados, deprimidos, desanimados, Señor. Que hoy te enciendas el fuego, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que reprendas, Señor, con la autoridad tuya todo demonio que esté oprimiendo su casa, su familia, sus hijos, sus nietos, sus hijas, todos sus matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús, que pongas orden, que tu reino sea establecido en la tierra, así como es establecido en el cielo. Y en el cielo no hay divorcios, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay iniquidad, no hay maldad, no hay demonios, no hay mentira, no hay engaño, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay nada de eso, no hay nada inmoral. Que así sea establecido nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.